Hola, muy buenos días. Este es nuestro podcast sobre cómo hacer para que un estudiante no aprenda nada. Los integrantes son Armando Arambuena, que es el que les está hablando, nuestro compañero Ignacio Guerra Hola. y nuestra compañera Paola Riquelme. Hola. El que comenzará dando un ejemplo de cómo hacer para que los estudiantes no aprendan nada será Ignacio Guerra. Buenos días. Quiero empezar esta conversación dando un ejemplo de cómo, en base a mi experiencia, y no solamente yo, sino todo mi curso, en un ramo de lenguaje, tercero medio, en un colegio de San Antonio, logramos no aprender nada. Y si bien el tema es cómo hacer que tus estudiantes no aprendan, voy a nombrar como la actitud del profe y el cómo todo eso logró que nadie entendiera nada en todo un año. Así para dar una pincelada. En primer lugar, esta clase se desarrollaba todos los días miércoles en la mañana. ¿Qué tenía de peculiar? Que la profe entraba, obviamente ponía el OVA, objetivo de aprendizaje, la fecha, y ponía el tema el que íbamos a tratar. En el caso, dando un ejemplo, vamos a ver poemas. Y resulta que cuando empezaba la clase se nos daba un concepto, así típica descripción que sacáis en Google, así como qué es el poema, o quién lo inventó, por ejemplo. Y era un concepto súper simple, más un par de ejemplos de poemas, y nunca iba a faltar el ejemplo de Pablo Neruda o Nicolás Parra. Y lo curioso de todo esto es que cada clase, cada día miércoles, nos entregaba una guía. El problema con esta guía era que tú la resolvías con los 10 minutos de presentación que se daban y listo. Eso era todo. Lo resolvías y era. ¿Te fue mal? Bueno, te fue mal. Vaya a saber por qué te fue mal, nunca lo vayas a saber. Y ese es el problema, porque cada vez que se hacía una actividad o se realizaba una guía, no había retroalimentación. Otro factor que da esto es que la misma profesora nunca tenía las ganas de enseñar, siempre como que estaba, hola chiquillos, hoy día vamos a ver esto, y se quedaba quieta y después se sentaba y nunca le transmitía así como esa pasión por el ramo que se estaba dando, ¿no? Era como todos los días miércoles vamos a resolver una guía, toma, te sacaste un 3, ¿por qué? No sé. Adicionalmente se sumaba que había muy poca atención en la clase porque fácilmente tú podías estar con el teléfono y a la profesora le da lo mismo. Podías estar escuchando música, sacándote una selfie, grabando, a ver, que no se grababa en TikTok en ese tiempo, haciendo cualquier tontería y no, le daba lo mismo. De repente hacía guía que nunca recibía y cuando llegaba a hacer una prueba traían temas que no sé en qué momento se pasaban. Yo iba todos los días al colegio y esa clase asistía sí o sí, prestaba atención, pero no habían temas que de repente no sé de dónde salían. Adicionalmente, de repente no iba a clase y venía un ayudante y el ayudante era igual o peor que ella porque se ponía a escuchar música y a hacer cosas en el libro y no había nunca nada. Nunca había una retroalimentación de ningún contenido, nunca, oiga chiquillos, vamos a hacer esto, o oiga chiquillos, vamos a pasar la clase anterior, o vamos a revisar porque se equivocaron. No. Necesito rojo, tú sacaste el rojo, no sé por qué. Y de repente cuando te entregaran las notas en las reuniones, llegaba tu papá y te decía, oye, ¿por qué teniste el rojo? Y te ibas a revisar tu guía y tenías 2 nomás, pues. Y el tercero no se sabe a dónde salió, seguramente de esas guías que nunca te entregaron y nunca retroalimentaron. Y yo al principio dije, ya, a lo mejor yo soy el que no está prestando atención, yo soy el que no. Pero resultó que nadie me entendía nada. Nadie prestaba atención, porque la profe era como que le da lo mismo si prestaba atención o no. Era como que llegaba y impartía la clase nomás. Pero era como que estaba enseñando el ramo, pero no estaba enseñándole a su alumno. Esto es un mal ejemplo de cómo no se aprende nada, y por experiencia personal yo no aprendí nada en ese año por esta misma actitud del profe. Y se denota un conductismo se llega, se presenta,
se da una guía, no se retroalimenta, se da otra guía, no se retroalimenta, hay una prueba que tampoco se retroalimenta, pero también mágicamente pasáis el ramo. Claro, O y esto sea, genera una predisposición entre las clases que obviamente después de entregarte 3 rojos seguidos y ver que no te está sirviendo, no va a llegar muy alegre, que digamos, o predispuesto a participar, porque tampoco hay mucho que claro, hacer, ¿verdad? claro, tú veías a la profe y lo que menos te daba la profe era motivación. O sea, si la profe no estaba motivada para enseñar, si no le interesaba enseñar, ¿cómo espera que el alumno agarre de antemano eso? No, no hay forma. Vaya a llegar y saber que tienes que sacar el celu y Dios sepa cómo te vaya en la guía, que ni siquiera vaya a saber si realmente estaba bueno o no. Y Claro. ahí quedaba y po. Nada más. Entonces esto no te ayuda a saber en qué te equivocaste, en qué tienes que mejorar para la prueba. Y lo peor es que esas guías son evaluadas, o sea, tienen un porcentaje bastante alto cada una. Sí, pues y eso era lo peor que todo, que era muy mal organizado, porque de repente te pasaba una guía y tú no sabías si la cuestión iba a ir al libro o iba a ser esa guía así como que ya con notas. Y claro, tú decís, pregúntale a la profe. Y le preguntas a la profe y te dice, ahí vamos a ver. Y tú en el corazón de la mano, puta, otro rojo más. Y que no fuera nada que te sacara el rojo. El problema es que no sabéis por qué. Claro, sí. Entonces, más que no saber por qué, no sabes qué hacer para cambiar esa situación, para que después te vaya bien. Claro. Resumiendo mi ejemplo, en el cómo no enseñar nada, era que simplemente como profe, si tú entráis, no tenéis motivación, no inspiráis nada y vais a enseñar tu ramo en vez de enseñar al alumno, y aparte de eso, lo único que vais a hacer es dar guía, conceptos sacados de Wikipedia, que no está mal que saquéis conceptos de internet, pero es que se denota muy robótico y se nota muy poco natural. Y adicionalmente, cada guía que pasaba ahí no la retroalimentaba, era como que la revisaba y estoy muy seguro que si revisáis la guía de tu compañero tenía una pregunta buena y tú tenías una mala. Y me pasó. ¿Y qué pasaba? Que al final decía, nos ponían las dos malas o las dos buenas, dependiendo de tu suerte, porque también me pasó ese caso que yo con un compañero fuimos a ver y él tenía una buena y yo tenía una mala y él también se la puso mala esa misma pregunta, pero después fue otra compañera con lo mismo y ella era el mismo caso pero al revés y a los dos se lo pusieron buena. Entonces, así como que te hace una explosión mental en el que si realmente el profe quiere enseñar o no quiere Claro. enseñar, o está haciendo la pega así como que entrar y ya. Y yo creo, sinceramente, yo siento que esto es un muy buen ejemplo de cómo no Enseñar, vaya a hacer que tu alumno aprendan. claro, porque estás Justamente, logrando que el alumno sienta repulsión hacia la materia finalmente. justamente yo, a mi parecer, esa materia, especialmente como poema o literatura, que suele ser un poco más complejos de por sí, como digo, a mi parecer, siento que uno de los ramos que menos gustan, por eso mismo, la complejidad que lleva entender metáforas, por dar un ejemplo. Entonces, de verdad que me hace mucho ruido que ella fomentara más aún ese disgusto por ese ramo. No sé qué pasará por su cabeza, porque de verdad que no me hace sentido que una profesora, alguien que haya estudiado pedagogía, piense o los deje tan botados en un curso tan crucial también que es tercero medio, dijiste. Mm, Entonces, o sea, está bien. Es cierto que ya en tercero o cuarto medio hay que hacer un poco esa transición de lo que es el colegio, donde prácticamente te dicen todo lo que tienes que hacer, a la universidad donde, por así decirlo, te dejan botado, que tampoco es así. Entonces, me siento que no sé, quizá ella no tenía la motivación de sí misma para enseñar, pero no sé, el tema es que me hace mucho ruido esta profesora que tuviste de Ignacio. Claro. claro. Y puede Eh, sonar que esto se hace como inventado, pero esto es 100% sí, real. sí, no, sí, hay profesores que son de ese estilo. No,
no se puede evitar, siempre hay de todo. Yo tenía una profesora de biología, también de tercero, cuarto año medio. En mi caso no era una clase en la mañana, era una clase por la tarde, era la última clase antes de irnos. Y era un día bastante pesado, solíamos tener matemáticas, lenguaje, todas esas asignaturas que debilitan mucho al estudiante, y además era el día en que esos profesores de esas asignaturas pesadas solían colocar las pruebas. Entonces a la profesora le tocó un horario bastante complicado. Pero su clase era bastante liberal, por así decirlo, por no decir que era como la de nuestro compañero Ignacio, pero con otro enfoque. Ella llegaba, pasaba 45 minutos de la clase anotando en la pizarra un resumen del libro a modo de mapa conceptual, y destinaba los siguientes 45 minutos de la clase, que correspondía al resto hasta el final de la clase, para que el alumno copiara el resumen. Y permitía que cualquier alumno estuviese dibujando, estuviese durmiendo, estuviese conversando, estuviese con música no muy fuerte para no molestar a los otros cursos. Pero a diferencia de Ignacio, que suena que esto es bastante negativo, y algunos de mis compañeros decían que sí, no aprendían con esta clase. Yo junto a otros compañeros nos dimos cuenta que esos resúmenes que hacía la profesora eran bastante correctos y muy buenos al momento de la prueba y aprender. Además de que la profesora siempre estaba dispuesta a resolver dudas sobre el mapa conceptual o a explicar algunos conceptos específicos que eran un poco más complicados. Entonces, en lo personal, yo creo que sí pudo haber sido mejor, pero la profesora no es que le faltara motivación, sino que trataba de entender al estudiante y tratar de que no sintiese esa repulsión hacia esa asignatura, porque finalmente esa asignatura, para al menos la mayoría del curso, se volvió la hora de descanso, comillas, del colegio. No sé si consideran que esto de dar como la clase libre básicamente a los alumnos sea algo positivo o negativo al momento de enseñar. La verdad es que yo tuve una profesora muy parecida a la tuya, que no era mala, pero por ejemplo, llegaba, nos daba así como una explicación de lo que íbamos a pasar, y de repente decía, ya ahora la página 217, 218 del libro. Ya, ¿qué hay que hacer? Hay actividades, hay mucho contenido por sacar. ¿Qué hacemos? Copien textualmente del libro al cuaderno y hagan hasta los dibujos. Y yo, como era tan dotado en el dibujo, irónicamente obviamente, hablando, porque soy malísimo, no sé ni hacer monos de palo, me quedaba toda la clase haciendo un dibujo y te lo revisaba, o sea, te lo revisaba si no tenías escrito nada, y literalmente te podéis pasar toda la hora ahí y ella no se iba, incluso en el recreo no se iba, se quedaba ahí contigo esperando que tú terminaras ahí. Pero siento que ese tipo de clases, si bien aprendíais, eran de esas clases donde sabíais que ibais a estar callado y no podíais abrir la boca en esos 45 minutos ni empapando. Claro. O sea, lo positivo de la diferencia de tu profesora era que nos permitía sacar fotografía al pizarrón, por lo cual, pasados los 45 minutos de que ella copiase su mapa conceptual en la pizarra, procedía a sacarle una foto y tenías libre el resto de los 45 minutos. Algunos sí preferían copiar el mapa conceptual, que era bastante largo, corresponderían a 2 planos de cuaderno, básicamente, pero era bastante acotado porque eran unas 30 páginas de libro en 2 hojas de cuaderno, así que y estaban bien hechos, estaba bien escrito y tenía las preguntas clave para la prueba. Realmente un muy buen mapa conceptual. No sé si la Paula opina que tanta libertad o en general el ejemplo que estoy dando resulta siendo más negativo para el alumno o termina siendo positivo bajo ese contexto. A ver, bajo el contexto de que estamos hablando del colegio, no estoy muy clara conmigo misma, así como si lo veo de algo que sea algo positivo o negativo, porque siendo bien honesto, en el colegio te pasan de todo. Hay ramos que te gustan, que te encantan o que no te gustan. Entonces yo lo que veo ahí es que la mayoría quizás de los que estaban en
no haciendo nada o haciendo ese tiempo de descanso, puede ser que quizás no le gustara tanto el ramo. Pero entonces sí puede ser como para muchos pudo haber sido un momento de descanso después de un día tan pesado, que se entiende, pero pucha, a ver, déjame ver cómo lo digo, es como contraproducente. Y lo siento si me estoy enredando, pero es que de verdad es que es complicado este tema de ver si dejas, o sea, prestas atención a que los estudiantes de verdad no les gusta tu ramo, el ramo que tú enseñas, que no tienes nada de malo, no es nada personal contra la profesora, derechamente que no te gusta o que no les gustaba o que les costaba mucho, pero no sé, como digo, es como muy complicado de explicar para mí. Pero a ver, bueno, en resumen, puede ser contraproducente. Lo bueno es que si tú dices que los resúmenes eran así como perfectos prácticamente, eso igual te sirve. Y de cierta forma igual termina aprendiendo que es el objetivo. Pero bueno, me gusta igual que la profesora haya buscado un método para ver si los estudiantes aprendieran. Entonces, me parece la verdad que igual bueno, contraproducente, pero bueno. De acuerdo. Y bueno, No, sí. no, es que es para dar en este caso mi ejemplo. Sí, procede. Ya. Afortunadamente, y yo creo que ya es prácticamente una dicha que tengo, de que no tuve profesores tan malos, por así decirlo. En general la mayoría fueron buenos, o si fueron malos fueron unos cuantos y en básica. Pero bueno, mi caso es con mi profesora de física. Ella me hizo clases primero y cuarto medio. En segundo y tercero ya no estuvo. Y puedo decir que con ella yo sí aprendí mucho. No tanto, o sea, yo no conocía la física como tal, pero ella siempre nos hizo clases muy, muy didácticas. Y, trabajos prácticos, tuvimos que hacer un espectro, no sé cuánto, no me acuerdo, para ver el espectro de la luz. No me quedó bueno, pero fue divertido. Entonces, eso como que me ayudó a aprender más, porque en lo personal yo aprendo mucho haciendo. Yo no me sirve que me digan, ya, tomen este texto y léanlo. De hecho, puedo decir que cuando me hacían eso en el colegio no retenía mucho la información. Entonces, bueno, como decía, eso de hacer tanto trabajo práctico, en física especialmente, que siempre es de un ramo muy, muy fácil de llevar a la práctica misma, fomenta el aprendizaje, como digo. De verdad que me daban muchas ganas. No recuerdo tanto detalles si es que tenían que, si es que las clases eran en la mañana, en la tarde, un día pesado o no, pero sí recuerdo que era muy motivante. Más porque cuando eran los diferenciados humanistas científicos, en mi colegio al menos teníamos que escoger entre física o química común. Y en física común éramos pocos, entonces era mucho más sencillo llevar a cabo o resolver las inquietudes que cada uno tenía. Y bueno, en general esta profesora me gustaba su forma de ser en clases, porque había un compañero que era, como por así decirlo, el payaso del curso y muy difícil de controlar. Él aprendía mucho, sabe mucho. El tema es que nunca era de anotar las cosas, que es lo que se exige prácticamente. Pero con ella, este compañero sí anotaba cosas, preguntaba mucho y en serio. Y en general muchos teníamos, quizás por esto mismo de que nos sentíamos seguros de preguntarle, de decirle, ¿sabe qué, profe? No entiendo esto, necesito, o me puede explicar esto. En general prácticamente todos le decíamos si no entendíamos algo, y era algo muy favorecedor. Ahora mirando hacia atrás, siempre se interesó, como les decía, en que aprendiéramos. También ella es de las profesoras que están a favor del uso de la tecnología solamente en estos temas didácticos.
también nos dejaba tomar fotos de las fórmulas, por ejemplo, o de diapositivas con ejercicios, porque no podíamos anotarlo todo, porque se nos cansábamos. Pero sí, era como, nos restringía mucho el uso del celular, nos lo quitaba así que nos pillaba usándolo. Y en parte era bueno porque pocas veces, porque cuando ella es de las profesoras que dice y hace, no es como promesas vacías en el aire. Y bueno, algo bueno también que tenía esta profesora es que cada vez que hacíamos una prueba o firmas también hacíamos, que eran como controles de temas, hacíamos unas 5 al semestre. La profesora siempre anotaba, no sé, te equivocaste en esto, otro. Y si uno iba y le decía, profe, ¿en qué me equivoqué? Porque no entendías, te decía, ¿sabes qué? En esto otro. Así que en general fue una muy buena experiencia, no tanto como fue en segundo medio, su primer reemplazo, una profesora con su mismo nombre, pero no tan didáctica. Era como más insegura, podría decirse, que fue como las dos caras de la moneda. Bueno, no sé si tienen algo que decir ustedes, compañeros de esta Entonces, esa profesora. profesora motivaba al curso en general a participar, aunque fuese, como tú bien decías, el alumno más desordenado, generaba ese cambio de conducta en el estudiante y lograba hacer que participara, y eso era lo importante, y que aprendiera. Sí, totalmente. Sí, como les digo, o sea, en el común de física era de los 10 que éramos, unos 3 nomás o 2 eran del plan humanista, el resto éramos científicos, pero hasta ellos que eran del humanista estaban muy interesados en el ramo. Entonces era algo que la profesora logró generar que, como bien decías, la siguiente profesora, el reemplazo del siguiente año, no lo generaba por causa de su timidez. Sí. Claro. Entonces, para resumir lo que hemos hablado en este podcast, sobre qué hacer para que el estudiante no aprenda, hemos tenido 3 ejemplos. El de Ignacio, con su profesora que utilizaba guías evaluadas todas las clases, de vez en cuando hasta 2 guías, Ignacio, ¿correcto? Hasta 2 días. Y sin retroalimentación. Hasta 2 guías, con el problema de que no tenían ningún tipo de retroalimentación, por lo cual los alumnos simplemente recibían nota o de vez en cuando no recibían la nota. Eso también es cierto, ¿verdad? Sí, pues, de repente no recibí la nota. Y el problema es que quiero hacer como una comparación con el ejemplo de la Paula, que se nota que su profesora sí transmitía ese gusto por la materia o el ramo y transmitía esa motivación a los estudiantes. Y eso a veces es lo que logra la diferencia entre interesarte o no interesarte en un ramo como alumno. En el caso de la Paula se puede ver que hasta una persona que a lo mejor no es muy llevada a ese tema se interesa, pero en cambio en el mío se nota que la persona no tiene interés, no tiene seguridad y transmite lamentablemente ese tipo de emociones a los demás y causa un desinterés. Y al Sí. final termina por causar que uno pierda el interés y por ende no presta atención, resultando en no aprender absolutamente nada. Sí. Sí, yo creo que incluso a los que les interesaría el lenguaje, esa asignatura, perderían el interés con el tiempo, ver que no pueden saber en qué se están equivocando, qué están haciendo bien, qué es lo que necesitan corregir. Claro. Si a tu profesor no le interesa su materia, menos le va a interesar al No alumno. puede generar que le interese al alumno. En mi caso, el que yo presenté, el de la profesora que nos daba la clase libre, podríamos decir, hemos dicho que si bien es contraproducente en el ámbito de generar conocimiento en el alumno, lograba evitar la negatividad hacia esa asignatura, porque por desgracia esa profesora, ese horario en específico y ese día en específico correspondía a un día muy pesado para el alumnado en general, y eso era bastante malo, y la asignatura que siguiese, cual fuese que fuera, iba a tener un
una predisposición negativa de los alumnos. Algunos incluso se dormían independientemente de que hubiese sido esa clase o no. Entonces, claro, si bien no se lograba aplicar a todos los alumnos ni generar todo el interés sobre esa asignatura, dado que era más bien como una hora libre, se lograba no generar la repulsión, por lo cual no es del todo correcto ocupar esa estrategia para ese caso. Y el último caso presentado fue por Paula, que era un caso positivo de cómo lograr que los alumnos se interesaran en una asignatura. Y esto como resumen y como una conclusión nos da a entender de que si bien muchos profesores aplican obviamente el conductismo que está aplicado en la mayoría de aulas, tenemos 3 ejemplos diferentes donde en uno se aplica un pero lamentablemente el profesor es la parte mala de este problema, donde no hay motivación, no hay seguridad y obviamente no hay interés en la materia. Y también tenemos el ejemplo de Paula, donde sí hay interés en la materia. Que es generado por el profesor. Sí. Claro, porque es muy diferente a que te pasen una guía, que sea una retroalimentación, a que te hagan una actividad muy didáctica. Sí. Y encima que te retroalimenten y que capte el interés del alumno. Claro. Y podemos ver que son 2 cosas iguales. En las 2 hace una actividad, pero de cómo el profe lo lleva a cabo va a definir si el alumno mientras le lleva a aprender o no. Es lo más importante. Generar el cambio de conducta en el alumno, que es finalmente lo que se quiere lograr, que el alumno aprenda, tenga una posición distinta sobre ciertos tipos de conocimiento. Bueno, para aclarar las fuentes que hemos ocupado en este podcast, hemos ocupado el concepto del principio de Premark para analizar estos casos, la psicología educativa escrita por Anita Woolfolk y a Skinner con sobre el conductismo, un libro de autor de un libro donde el autor es Skinner. Sí. Para que después, si tienen alguna duda sobre este podcast, puedan consultarlo en esas fuentes. Y con esto damos por terminado este podcast. Nos despedimos, espero que hayan podido entender un poco más sobre qué hacer, más que para un alumno que no aprenda, sino para que un alumno pueda aprender y evitar que no aprenda. Exacto. Así mejoramos nosotros como profesores o docentes. Así que esperamos de todo corazón que les haya servido en serio. Y nos vemos para la próxima. Que estén muy bien. Cuídense. Y ojalá no terminen igual.